Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del fútbol y el ecumenismo. Así es, escucharon muy bien, fútbol y ecumenismo. Comenzamos. Cada 4 años se tiene el mayor evento deportivo, el Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Este evento me llama la atención no solo por la demostración espectacular de las mejores selecciones nacionales del mundo, sino por el hecho de que ahí se encuentran reunidas naciones que en otras circunstancias jamás lo harían. Para que se den una idea, la FIFA cuenta con más países afiliados que la misma Organización de las Naciones Unidas. De manera impresionante, en algunos partidos se pueden enfrentar deportivamente en el campo países con una historia bélica y en un acto de buena fe, al comienzo del juego, se dan la mano mientras resuena la agradable melodía del fair play. Para llegar al mundial se necesita entrenamiento, constancia, triunfar en las eliminatorias y tras el largo trayecto de un año alcanzando la calificación, no solo el equipo celebra, sino todo el país. El equipo se vuelve de pronto ejemplo nacional. Los jugadores son héroes que brindan gozo a sus compatriotas, disminuyendo cualquier tristeza por la injusticia, crisis económica o el desempleo. Todo aquello desaparece y solo queda la esperanza. La gente sale a las calles, salta, canta, se felicitan y gritan al unísono. Este cuadro me hace reflexionar en cuanto a la esperanza que provee la Iglesia a el mundo. Desde hace tiempo, lamentablemente, la sociedad ha dejado de creer en la Iglesia. Y es que la Iglesia no está unida, no es un equipo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de comunidad, pero tal parece que el significado de comunión no importa, pues los evangélicos rechazan a los católicos como hijos de Dios y hermanos suyos, y los católicos, en su aparente esfuerzo por guardar el vínculo de la paz, se refieren a nosotros, herederos de la Reforma, como hermanos separados. Incluso aún en la misma iglesia evangélica no se ponen de acuerdo. Las denominaciones actúan en muchas ocasiones peor que partidos políticos proselitistas que presentan lo mejor que pueden ofrecer, y no es el evangelio, para atraer a las masas y contar con sus votos, llámese ofrendas. Y mientras las gentes se burlan del cristianismo o lo critican duramente al mismo tiempo que se pierden, nuestras denominaciones evangélicas continúan con su idealismo de iglecrecimiento, aunque este sea tan solo el aumento de los feligreses o la ampliación del nuevo auditorio. Desde hace ya algunos decenios, algunos teólogos católicos y protestantes veían nuestra desgracia. Hans Küng escribe: si la teología protestante no tiene respuesta para el problema de la salvación de la mayoría de la humanidad, ¿por qué admirarse de que muchos hombres de hoy, como en su tiempo Voltaire, viertan sus burlas sobre la arrogancia de los únicos salvadores o se contenten con un indiferentísimo ilustrado? Por eso resulta totalmente insuficiente la ambivalente postura del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, que ni en sus directrices para el diálogo con los hombres de diversas religiones e ideologías, ni en la reciente Asamblea General de Vancouver, de 1983, ha sido capaz de dar respuesta a la cuestión de salvación fuera de las iglesias cristianas, y todo ello debido a los contrapuestos puntos de vista de las iglesias miembros. Así también lo veía el doctor José Míguez Bonino en una reunión del CMI. Podría llegar a decirse que el destino del protestantismo latinoamericano depende, humanamente hablando, de la creación de nuevas relaciones entre las iglesias protestantes.
Por tanto, necesitamos unirnos no en aras de la unidad misma, sino como medio de proclamación del Evangelio. El fin de esta teología de la unidad, o ecumenismo, ya lo dijo una vez Jesucristo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Allí en Juan 17. De ahí surge la necesidad del ecumenismo o de una teología de la unidad. Pero aclaremos qué es el ecumenismo. Procede de la palabra griega oikomene, que es la casa habitada. Se utiliza con el significado de mundo habitado o mundo entero en Mateo 24:14 o para referirse al Imperio Romano en Hechos 24:5. Actualmente, cuando se habla de ecumenismo, se trata de expresar la armonía que debe existir en esta casa habitada llamada tierra. Sin embargo, a la iglesia evangélica le resulta incómodo e incluso en ocasiones chocante hablar del ecumenismo. Un pastor alguna vez exclamó: «Antes de ser cristiano soy bautista». Curiosamente, este comentario no surgió en un diálogo con católicos, sino entre denominaciones. Por otro lado, la actitud anticatólica del evangelicalismo tiene muchas razones de ser. Una de ellas es la herencia de la Reforma. Lutero, tras su intento de reformar a la Iglesia Católica y el desencanto de la oposición berrinchuda del papado, manifestó su embate de manera agresiva, ridiculizando al Papa a través de caricaturas impresas en panfletos. La percepción de los cristianos protestantes respecto a Roma, influenciada por un antipapado, se fue generalizando y persevera hasta nuestros días. No es de extrañar el pensamiento evangelicalista que sataniza al Papa o a la Iglesia Católica con cuentos que rayan en lo absurdo. Otra fuente de la actitud anticatólica del evangélico es la herencia del norte. Si bien los misioneros norteamericanos, dejando sus comodidades y sufriendo arduas pruebas, trajeron el evangelio a América Latina, también trajeron el fundamentalismo. Además, en algunos de nuestros países latinoamericanos, los misioneros evangélicos fueron recibidos con los brazos abiertos por los gobiernos de manera oficial. Claro está que no fue por convicción propia, sino más que nada para presentar oposición a los otros gobiernos que actuaban bajo la dirección de la Iglesia Católica. Por otro lado, también existe una dicotomía profundamente enraizada en el evangelicalismo. Esta dicotomía puede manifestarse de diferentes maneras, pero una de las más acentuadas es que el cristiano no debe ensuciarse con el mundo. Proviene de aquel fundamentalismo heredado y este a su vez tiene como historia un ascetismo riguroso donde ser espiritual, entre comillas, es alejarse de la sociedad perversa. Muy elocuentemente se expresa en los círculos evangélicos cuando una persona prefiere vivir egoístamente satisfaciendo sus deseos. Se fue al mundial, refiriéndose a su conducta mundana. Por eso, el evangélico se ocupa de los aspectos espirituales del ser humano y no le interesa desenvolverse plenamente en la sociedad. Si estallan guerras, dice, bueno, es algo normal. Si hay pobreza, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Si hay injusticia, Dios sabrá por qué. Si le va mal en su vida, en el cielo será muy diferente. Esta dicotomía entre lo material y lo espiritual nos hace bastante daño, porque no nos permite ser los discípulos que Jesús esperaba que fuéramos, aquellos discípulos que aman a Dios y a su prójimo, que le dan de comer y beber, que dan alojamiento, que visten, que atienden, que visitan, sin esperar nada a cambio, como lo vemos en Mateo 25, 31 al 46. En otras palabras, los discípulos que en verdad se van al mundial para dar testimonio de Cristo, pues ellos son los que toman en serio las cuestiones que no son espirituales, sino aquellas que son mundanas. Por lo tanto, una teología ecuménica ha de reconocer hoy su corresponsabilidad a favor de la paz mundial. No es posible la paz entre los pueblos sin una paz entre las grandes religiones del mundo, y tampoco es posible la paz entre las grandes religiones del mundo sin una paz entre las iglesias cristianas, como ya bien dijo el teólogo Hans Küng.
Con esto en mente, observamos las dificultades que enfrenta el ecumenismo, la teología de la unidad. No se pretende con el ecumenismo crear de todas una melcocha de religión única. Lo que se busca es un mundo habitable y para ello necesitamos paz. Esa paz no se obtiene gratuitamente, pero tampoco vendiendo principios bíblicos básicos. Es aquí donde la Iglesia debe ser perspicaz, debe reflexionar su fe y al mismo tiempo estar abierta al diálogo. Buscamos a través del ecumenismo un ambiente en el que se pueda convivir en armonía. Sin embargo, la Iglesia no busca con ello un proselitismo, pues en ese caso se torna en una proclama parcial y utilitaria. Lo que la Iglesia quiere es algo totalmente distinto, un servicio desinteresado y sin pretensiones por la salud eterna del mundo, dice Kuhn. Y solo así el mundo verá el testimonio de los hijos de Dios. Por lo tanto, debemos proveer a los cristianos una enseñanza bíblica sólida en las iglesias, velar para que puedan tener la información y formación adecuada para que sean capaces de responder al llamado ecuménico y fomentar un ambiente de diálogo entre religiones de modo que tengamos un mundo habitable en paz. Y esto comienza al interior de la iglesia. Si logramos permanecer en unidad, no solo entre denominaciones evangélicas, sino en unidad con nuestros hermanos católicos que al igual que nosotros confiesan su fe en Cristo Jesús, podremos dar testimonio del amor de Jesucristo que rompe todas las barreras de separación y entonces seremos la iglesia que Él desea, aquella iglesia que es luz para todo el mundo que tanto necesita de nuestro ejemplo, de nuestro amor sacrificial, de la palabra de Dios. El evangelio encarnado en nosotros podrá experimentar una muestra de la paz, el shalom que Dios creó desde el comienzo de la tierra y que tanto desea para ella. Así habremos jugado en equipo y sin temor ni incertidumbre podremos decir nos vamos al mundial, al mismo tiempo que traemos esperanza en Cristo Jesús a la humanidad que tanto la necesita.